kastua duen, hor non baita ezkutuan. Behatzak bihurritu, ean norbaitek kastua duen, akorde minoren bat. Ta min eman arte, zure falta izan, ez da musa hoberik. Katedral bat egin, egalik gabe sortu ziren, abesti pusketekin. Bertako beiraketik, sartzen diren eguzkizpien, energiaz berrekin. Ta min eman arte, zure falta izan, ez da musa hoberik. Ikasitakoa, desikasten ikasi, ahaztutakoa ahaztu, ta aurrera egin. Irakurtzea da, bestela idaztea, paperak aitortzen dit. Kantatu besterik, genuen egin nahi, erantzuten diot nik. Neure ahotsa bilatu. Arratsaldeon, eskerrik asko ona etorri zareten guztioi, eta eskerrik asko bereziki islariei, eta bereziki urrunetik etorri zareten hoiei. Eta, bueno, aste hontan, nazioarteko prentsa askatasunaren eguna ospatu den hontan, ezin dugu ahaztu Pablo González, Polonian preso dagoen kazetaria, eta berehalako askatasuna eskatu nahiko genuke. Eta horretaz gain, Inari ere hemen eserita dugunari gure elkartasuna adierazi nahi diogu, aste hontan zehar jasandako erasoen gaitik. Eta, bueno, hemen ditugu gonbidatuak, Ina Fino Genovaz gain Jonathan Martínez, Ricardo Feliu eta Juan Cruz Lacasta, gonbidatu bereziak eta ezaguna guztiontzat. Komunikabidez, politikaz eta gerraz arituko dira, zuek ere parte hartzeko aukera izango duzue, eta, bueno, ekimen hau gardentasuna elkartearekin batera antolatu dugunez, orain Josuri pasako diotitza. Bueno, arratsaldeon denoi, eskerrik asko etortzearren. Bueno, nos hemos atrevido a organizar esta mesa redonda con los compañeros y las compañeras de AOTXA. Y bueno, AOTXA es un medio muy conocido en Nafarroa, un pequeño gran medio que tenemos, uno de los tantos que tenemos, ¿no? Y bueno, y nosotros Gardentasuna pues no se nos conoce tanto, pero bueno, pues somos una asociación estamos unas 50 personas que nos hemos dado a conocer un poco por todo Nafarroa hasta que llegó la pandemia. Ahí hicimos un parón, pero bueno, seguimos dándonos a conocer. Si alguien quiere, en cualquier barrio o en cualquier pueblo, pues bueno, que hagamos una presentación o lo que sea, que se ponga en contacto con nosotros, vamos a estar luego allá afuera. Y bueno, luchamos por la libertad de prensa y por apoyar a los medios de comunicación que, bueno, pues que son comprometidos y que luchan, pues bueno, pues por quitar el poder o haciendo lo posible, ¿no? Por luchar contra esos grandes medios, ¿no? Que están en manos de los medios de producción y que manipulan a toda la sociedad, ¿no? Besterik ez, aurrera. Ni ere hasiko naiz eskertzekin eta agurrekin, mila esker futbola eta eguraldia kontra daukagun honetan, ona San Francisco ikastetxe publikora hurbildu zareten guzioi eta aretoa ia bete duzuen hori bertigoa baikenuen, ezkenekien zer remontre gertatuko zen, naiz eta hemen daukagun hirukotea luxuzkoa izan, eta gainera modu horretan
merezi zuten erantzuna eman diezue ahotsakeko eta gardentasuna elkarteko lagunei merezi zuten erantzuna, izan ere animaleko lana egin dute, hain justu hiru hauek hemen eduki ahal izateko. Parafraseando a Bertolt Brecht, hay personas que van a una charla y son buenas, hay personas que van a 2 charlas y son muy buenas, y hay personas que van a una charla con 26 grados en una tarde primaveral en Pamplona y con una final de Copa de Osasuna al día siguiente. Esas son las imprescindibles. Por lo tanto, muchas gracias por venir. Así las cosas, antes de proceder a las presentaciones de rigor, tenemos un par de notas de servicio público, por decirlo de alguna manera. El primer aviso, la primera explicación es para este tridente de lujo que tenemos aquí con nosotros. La intención de Gardentasuna, de Ahotsa y de un servidor es que este conciliábulo sea una charla animada y no una concatenación de monólogos sin solución de continuidad. Así las cosas, os rogamos encarecidamente que apostilléis vuestras intervenciones, que os crucéis preguntas y que incluso os interrumpáis siempre con buena educación, pero interrumpíos sin ningún tipo de miedo. El segundo aviso es para el público en general. Y es el siguiente. La charla constará de 3 bloques. Al finalizar cada uno de ellos habrá opción de formular preguntas y según se os vayan ocurriendo esas preguntas podéis levantar la mano y hacérselo saber a nuestros compañeros, compañeras que estarán ahí apuntando el turno de palabra. Este segundo aviso consta de, digamos que una nota añadida para el público en general también, pero en especial para los señoros heterosexuales de más de 40 años, grupo del cual formo parte. Pretendemos que las preguntas, las intervenciones sean ágiles. No pretendemos que nos iluminéis con vuestro saber, con sesudas e interminables intervenciones que hagan además caso omiso a lo que previamente se ha dicho en la mesa. Sabemos de lo que hablamos. Sabemos de lo que hablamos, insisto en que formo parte de ese grupo, en fin, procuremos evitar todo esto. Así las cosas, procedo ya a las presentaciones, como dirían los clásicos, a pesar de que este tridente no necesita ningún tipo de presentación. Sea como fuere, empezaré por el de casa, por el sociólogo pamplonés Ricardo Feliu, profesor asociado de la Universidad Pública de Pamplona, autor del libro Navarrismo Pop, en palabras de Jonathan Martínez, el mejor título de la historia de la literatura política mundial. Lo acaba de decir, es un chascarrillo de pasillo. Y yo aquí me voy a tirar el pingüi un poco en plan, bueno, la película está muy bien, pero a mí me gustó más el libro. Entonces lo que voy a decir es que Navarrismo Pop es una obra tremendamente recomendable, Ricardo, pero que a mí me gustó más, si cabe, la tesis doctoral previa en torno a esas 90 familias que se repartían y en cierta medida o en gran medida se siguen repartiendo el poder político, mediático, empresarial y religioso por estos lares, por esta nuestra comunidad foral. Ricardo, arratsaldeon. Espero que te haya gustado lo que te he dicho. Pensaba que igual me ibas a responder, no, el libro es mejor que es lo que vendo, ¿no? No, hombre, yo he venido hoy a hablar de mi libro y no de mi tesis. Muy rápida. No voy a hablar de mi libro, básicamente, pero voy a contar una cosa que me parece terrorífica. Yo la tesis que hice, asumiendo que iba a 2003, ¿no? Quizás una fotografía de lo que podrían ser los momentos de la UPN. Han pasado 20 años, aproximadamente, ¿no? Me he llegado a plantear una segunda parte de aquello que queda. Y hay una cosa que me llena un poco la sangre al comprobar cómo hay ciertos factores que siguen presentes, que se han ido adaptando o dedicándose. Micrófono, bien. No, brevemente, ¿no? Que un aspecto que me parece terrorífico es que 20 años después de mi investigación
me vuelvo a encontrar los mismos actores y los mismos grupos, si bien igual no tanto con una cuota de poder como podían tener hace 20 años, pero sí con capacidad de influencia. Y de hecho yo creo que a lo largo de la sesión de hoy voy a intentar de alguna otra manera poner encima de la mesa su relación con ciertos grupos de comunicación que siguen de alguna otra manera marcando lo que es Navarra, lo que le gustaría que fuera, ¿vale? Y negando otras formas de sentir y digamos, de entender esta tierra. Seguimos con las presentaciones. Según reza su biografía de Twitter, Jonathan Martínez nació en la zona especial norte, más concretamente en Bilbao. Estudió dirección de ficción audiovisual en Sevilla, se doctoró en comunicación recientemente, si no me equivoco, hace un par de años. Y aparte es un estajonovista de la opinión en medios de comunicación que le lleva a estar presente en una lista interminable de medios como Gara, Nació Digital, Público, Contexto, Radio Euskadi, Cataluña Radio, ETV y TV3. Jonathan, mila esker, gurekin izateagatik. No tengo mucho más que añadir. Yo creo que la definición es precisa y breve. Y como tengo ya demasiada tendencia a actuar como un señor mayor heterosexual que quiere opinar demasiado, os dejo la palabra. Bueno, iba a añadir que Jonathan también tiene un libro. Te la he tirado ahí a ver si lo sacabas o no. La historia oficial, que está muy bien. Vamos a decir eso. Y otra, bueno, te voy a reconocer que tu profusa actividad como opinante me sulibella por un par de cuestiones. Una, facilidad para generar historias y, por lo tanto, relato. Se nota que eres guionista, además de opinante, que eso está muy bien. Y dos, la capacidad dialéctica. A mí, como a ti, me ha tocado bregar por algunos estudios y platós de ITV y ahí parece que es fácil argumentar con cierta tranquilidad y de una manera eficaz. No es tan fácil y Jonathan lo borda, con lo cual es estupendo. Bueno, vamos que nos vamos. A la hora de presentar a Ina Afinogenova podemos tomar dos vías. Una es la larga, enciclopédica o wikipédica, y otra es la corta, que la haremos luego. Empezamos por la larga y convencional, si te parece bien. Ina Afinogenova es una periodista rusa, nacida en la por entonces en República Socialista Soviética de Kazajistán, que se graduó en la Universidad Estatal en Periodismo, en la Universidad Estatal Moscovita Lomonosov. Estudió la lengua del Quijote desde pequeña y esto le llevó a ser subdirectora del portal web en castellano de Russia Today, desde donde nos cautivó con sus vídeos por sus aceradas críticas y su proverbial locuacidad. Yo creo que estamos todos y todas flipadas con aquello. Al poco de comenzar la invasión de Ucrania, su posición contraria a la guerra le llevó a tener que abandonar su país y desde junio trabaja en ese puto podcast denominado La Base, otrora para Público, ahora mismo para Canal Red. Vamos solucionando lo de los micros. Bueno, podemos compartir, ¿no? Por parejas, digámoslo así. Venga, estupendo. Bueno, pues eso, ongi etorri, Ina, y muchas gracias por venirte hasta aquí. Muchas gracias a vosotros. Eso no está... ahora sí está funcionando. Muchas gracias a vosotros. Qué alegría verlos. Lo hemos planeado hace 2 meses. No sabía que iba a venir en una semana que está siendo realmente muy difícil. Realmente este año está siendo muy difícil, pero esta semana es como demasiado. Y te agradezco solo haber hecho un error en este discurso de medio minuto. Nací en Daguestán, la república se llama Daguestán. Es una tontería, pero estoy acostumbrada a que se cometan intencionadamente muchos errores cuando se habla de mi biografía, ¿sabes? Sí, muchos errores y gracias por no hacer otras insinuaciones. No he hecho ninguna otra insinuación. O sí, porque he dicho que había la manera de presentación larga y que había otra más breve, y era decir, como están propagando en los últimos días una inmensa lista de medios de comunicación españoles, que eres la encarnación del mal. Está siendo terrible. ¿Cómo llevas ese chaparrón? Pues mal, ahora un poquito mejor, pero en general estoy descubriendo que lo que intenté dejar, de repente lo he encontrado aquí en triplicado y multiplicado. No, triplicado no, multiplicado.
Ha sido terrible, pero parecería a la vez que lo hemos hecho por encargo, en cierta manera, ¿no? Porque nuestra intención era, lo teníamos acordado antes de todo de toda esta polémica, de todo este montaje, era hablar de medios de comunicación en situaciones de conflicto, de cloacas, de cómo se manipula, y justo llega esto que tiene que ver muchísimo con todo esto. Yo creo que te habrás percatado, porque tienes muy buena vista, Inma, en muchas cosas, de que tenemos en el público de lo bueno lo mejor. Con lo cual, es muy probable que controlen perfectamente de qué estamos hablando, pero podría haber algún despistado, alguna desubicada que no lo sepa. Por lo tanto, intentaré, si te parece bien, resumirlo. Si vuelvo a errar, me lo dices, no pasa absolutamente nada. Así las cosas, lo que contaré es que en el periódico de Cataluña, Marc Marginedas, un periodista ha dedicado una serie de 5 artículos a Ina... 6 ya. Eran 5. 6 y un podcast. Corrígeme. Sí, y un podcast muy al productivo. respecto. Resumiré mucho, si me quieres corregir me corriges otra vez. Lo que diré es que le acusa de, en sus tiempos de Russia Today, haber manipulado informaciones y haber generado bulos pro-Putin y pro-bélicos. Resumiendo muchísimo, le acusa de muchas más cosas, pero sobre todo de ello. Lo hace basándose en el único testimonio o en la única prueba de una carta manuscrita de un excompañero de trabajo en los tiempos de Russia Today de INA, que es Max Golovanov, que a la postre, además, se ha demostrado que es falsa, pero bueno, basado en esta carta, dice todas esas barbaridades y al final le acusa de ser una agente de Putin probélica, obviando flagrantemente, Ina, lo cual es inverosímil, que te has tenido que ir de tu país, que te has tenido que ir de Rusia, buscarte otro trabajo, buscarte otro sitio donde vivir, otro entorno, precisamente por oponerte a la invasión de Ucrania. Tiene narices la cosa. Pues la verdad que sí. No sé si alguien se ha enterado aquí y si no, pues perfecto. Demuestra que estamos viviendo en una burbuja de redes sociales y de medios de la que alguna vez nos convendría salir, ¿no? También ha sido quizás el precio a pagar por trabajar en la base junto a Pablo Iglesias. Seguramente, ¿no? Ahí se juntan, ¿cómo se dice esto en español? El hambre con las ganas de comer, ¿no? Una gente que me odia a mí, otra gente que odia a Pablo Iglesias. Entonces se produce una explosión nuclear en medios que te lleva en el medio, ya está. Otro detalle de esos artículos en el periódico es que le acusan de visitar frecuentemente Euskal Herria. Y tenemos aquí al culpable de todo esto, según confesaba ayer o antes de ayer en una columna en Público. Jonathan, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Me acuso. La invitaste tú, ¿no? A varias charlas. Tengo que ser honesto, yo no quería venir aquí, no porque no me caigáis bien, me caéis muy bien, pero me daba mucha pereza tener que andar recogiendo un autobús, porque desde Carranza tengo que pasar por Zalla, bueno, es una historia muy larga que no quiero contar, pero la realidad es que yo decía, jo, Pitu, por favor, perdóname, pero al final la gente de Guerraries en Bilbao me dijeron, ¿puedes venir también a Bilbo? Y entonces yo dije, bueno, pues a ver cómo cuadro yo todo esto. Y dice, queremos que venga Inna. Y yo digo, voy a ver si ato todo y así al menos, en vez de hacer 200 viajes, hago solo un viaje y juntamos la charla de Bilbao con la de Iruña. Bueno, al final yo me puse malo en Bilbao, un desastre, Inna tuvo que estar sola ante el peligro, la acusan de haber ido allí por mi culpa y hoy estamos vengándonos, efectivamente, somos culpables de todo lo que se nos acusa y estamos orgullosos. Mira, estupendo. Yo iba a apostillar que en cierta manera nos llena de orgullo y satisfacción que todavía puntúe lo de venir a Euskal Herria. Yo creo que pensaba que eso ya no pasaba. Bueno, al final estamos viendo cómo se las gastan con quien se atreve a alzar la voz contra la invasión rusa de Ucrania, criticando a su vez el imperialismo yanqui y el expansionismo de la OTAN. Y al final esto tiene que ver con nuestro primer bloque. Como decía, vamos a tener 3 bloques. En el primero lo que queremos analizar es en estos tiempos en el que se está imponiendo el lenguaje, el discurso, el marco belicista, bueno, pues qué está pasando en los medios de comunicación y cómo actúan en torno a esta situación. Y lo primero que queremos hacer, de la mano de Inna, es hacer un repaso de qué está ocurriendo internacionalmente, donde bueno, el silencio de la inmensa mayoría de los intelectuales de Occidente está siendo estruendoso. Y a partir de ahí nos fiamos mucho de ti, te dejo aquí la pelota votando y tenéis 7 minutos por intervención. Queremos irnos a la 1:30 aproximadamente, va a haber preguntas, aproximadamente 7 minutos por cabeza y por bloque.
Bueno, voy a intentar resumirlo. Es la primera vez también que voy sin guión, entonces me va a costar bastante. Yo lo que les quería contar es que el 24 de febrero, cuando me levanté en mi casa en Moscú y a las 5 de la mañana que me despertaron, me enteré de que Rusia había invadido Ucrania, una guerra que todos estábamos negando, yo incluida, y más vehementemente, con lo cual, cosa que estoy pagando hasta el día de hoy. Yo me dije que yo no iba a poder quedarme en Rusia porque no iba a poder ejercer mi profesión, no iba a poder trabajar en medios públicos, en ningún medio. Ya vi hasta dónde iba a moverse todo esto porque sabía que el país se iba a sumir en una propaganda de guerra, en una propaganda bélica en la que todo se dividiría entre los buenos y los malos. Los buenos obviamente seríamos los rusos, los que estamos librando una guerra justa contra los nazis y no habría lugar a matices. Y es más, una semana después todo se confirmó. En Rusia se ha adoptado una serie de leyes que criminalizaba pues básicamente el ejercicio periodístico. Se introdujo un par de artículos por la discriminación de las acciones de las Fuerzas Armadas y cualquier crítica de las actuaciones de las Fuerzas Armadas en Rusia ahora puede ser penada hasta con 15 años de cárcel. Con lo cual, en las posteriores 3 semanas, se han retirado muchísimos periodistas extranjeros de Rusia, se han ido, han dejado de trabajar varios medios independientes, algunos se han exiliado en el extranjero y estaba claro que no iba a ser posible trabajar. Yo esto lo supe el mismo día que invadieron Ucrania, no había que ser tampoco muy listo para enterarse de ello y ese mismo día decidí que tenía que dejar mi trabajo, mi país, porque bueno, ya en mi país no había ningún tipo de posibilidades para hacer absolutamente nada o tienes que ser muy, muy valiente y estar preparado para, bueno, pues para que te abran un par de casos y probablemente que te encarcelen. Entonces, pues nada, nos juntamos las maletas y un mes después nos vinimos a España con 80 kilos de equipaje. Y desde España, ya una vez en España, publiqué un vídeo diciendo que no estoy de acuerdo con esta guerra, con lo cual no voy a seguir más esta ruta de la propaganda de guerra. ¿Qué es lo que pasó cuando llegué a España? Pues descubrí que España también está sumida en otra propaganda de guerra desde otro lado. Un país que no está oficialmente en guerra y que tenía ya las banderas de Ucrania en todos los informativos, en los partidos de fútbol, en Cibeles, como si, bueno, pues el presidente ucraniano estuviera los 365 días o 400 días que dura la guerra de visita oficial en España. Y la polarización que vi aquí, la militarización de la prensa que vi aquí en este último año, en los principales periódicos, en los principales canales de televisión, en los programas de radio, es prácticamente equivalente a la que he podido ver en Rusia, porque estoy siguiendo, bueno, pues los medios de mi país también, y hasta podría decir que en Rusia hay todavía las rendijas por las que una visión alternativa se puede colar, como son canales de Telegram, que es muy, muy, muy extendido ahí. Hay canales que tienen más alcance que medios de información tradicionales, como canales de YouTube alternativos, como muchísimas redacciones que han tenido que salir del país y con lo cual están ejerciendo desde Georgia, desde los países bálticos, y pueden dar otra visión de lo que está pasando, que no coincida con el argumentario del Ministerio de Defensa ruso. Pero aquí lo que estoy viendo es un número muy escaso de medios alternativos y una beligerancia tremenda en los grandes medios de información y en los periodistas, los influencers, ¿no? Los periodistas que son considerados serios, que son respetados, que te atacan por el mero hecho de simplemente llamar al armisticio, simplemente llamar al alto el fuego. Decir el no a la guerra lo equiparan al que quieren que Putin avance, quieren dejar a Ucrania sin defensa, que la arrase,
Y para mí no es equivalente. Se declara el alto el fuego y luego se habla, pero que se tiene que dejar de morir la gente. Y esta postura es la que aquí está absolutamente ausente o es criminalizada. Y esto es lo que estoy viendo en este último año con asombro y de lo que yo misma estoy siendo víctima en esta última semana, porque básicamente, más allá de Pablo Iglesias, me acusan por seguir propagando la propaganda rusa, seguir difundiendo la propaganda rusa. Yo por difundir esta denominada propaganda rusa estaría en prisión hoy mismo en Rusia, porque estoy diciendo que no estoy de acuerdo con la guerra, que esta guerra no es justa, que esta invasión es criminal, que la responsable es Rusia y tienen que retirar sus tropas. Pero hay que todos los actores involucrados en esta guerra, que es una especie de guerra proxy, que también hay que decirlo, pues decir esto te supone ser señalado permanentemente desde los grandes medios de información y desde los profesionales, ¿no? Desde los profesionales del periodismo, porque lo que estoy viendo aquí es que el corporativismo pesa muchísimo más que el rigor y que la ética periodística. No sé si... Vas bien, de tiempo. Voy bien. De tiempo y de contenido, sobre todo, pero de tiempo también, Nina. Pero más o menos... Más o menos has dicho lo que querías decir y lo has dicho estupendamente. Jonathan, queríamos hacer una especie de recorrido geográfico, por decirlo de alguna manera. La mirada de Ina queríamos que fuese internacional. En la tuya queríamos recordar lo que quienes peinamos canas en Euskal Herria y que cada vez además peinamos menos canas, menos numerosas. Perdona, que quería es que mi mirada fuese internacional. Yo creo que España representa bastante bien lo que está pasando en los medios anglosajones. Después hay una rama en Latinoamérica que es un poco diferente, que hay más voces que se alinean más con los argumentos del Ministerio de Defensa rusa. Hay más voces en el medio, como por ejemplo, básicamente porque la política nacional de países como México, de países como Colombia, de Argentina, es no alinearse con ninguno, condenar la invasión, pero a la vez ver la responsabilidad de la OTAN. Pero creo que España está representando muy bien lo que está pasando a nivel internacional en general. Es un ejemplo paradigmático, sin duda. Te decía, Jonathan, que la chavalería quizás no lo tenga tan presente, pero los más talluditos, las más talluditas, sí que tenemos muy presente el conflicto armado que ha asolado Euskal Herria durante décadas, y tenemos muy presente también la función, el rol que juegan los medios de comunicación y que de alguna manera siguen jugando cada vez que se abordan las consecuencias de ese conflicto, que todavía están muy presentes. Queríamos que hicieses un pequeño recorrido en todo esto. Dale. Bueno, he contado tantas veces el conflicto vasco y se lo he contado a gente que no conoce el conflicto vasco que me parece redundante venir aquí a decir lo que todo el mundo más o menos sabe, pero me parece muy interesante hablar de la guerra y de los conflictos armados como un pretexto de la excepción, es decir, el momento en el que las normas habituales dejan de regir, los derechos humanos, civiles y políticos quedan en suspenso. Me quedo con esto para lanzar con una anécdota. Hace un tiempo en un acto político, social, llamémosle como queramos, una persona se acercó a mí con una cámara fotográfica y me hizo una foto y me dijo: soy periodista del Mundo, esto es para la policía. Muy buena persona, muy simpático, pero me dejó pensando durante un tiempo. Y en otra ocasión, con esta cosa en mente, en otro acto político, social, me encontré con un policía nacional que llevaba una cámara de fotos y pensé: mañana salimos en El Mundo. Esto es la forma más sencilla que tengo de explicar la economía circular de las profundidades del Estado. Y para no contar historias que ya conocemos, quiero una reflexión teórica, porque me dicen: vamos a hablar de las cloacas del Estado. No, de las cloacas mediáticas. Y entonces veo que las cloacas mediáticas son unas personas que se sientan a comer y uno es director de informativos, la otra persona es un empresario, otro es un alto cargo de la policía y otro es alguien de los servicios de inteligencia. Y yo digo: vaya,
no hay cloacas mediáticas, hay vertiente mediática de las cloacas del Estado, las viejas cloacas del Estado. Y como las personas que nos hemos movido en algunos mundos académicos tenemos tics malísimos, y el primer tic es necesito definir los términos para que nos aseguremos de que todos hablamos de lo mismo, porque la palabra cloaca es una metáfora. Y las metáforas son un poco peligrosas, nos llevan al bachillerato y aquella época en la que nos obligaban a estudiar figuras retóricas como la metonimia, la catáfora, la anáfora y todas esas cosas que nos amargaban la adolescencia. Pero las metáforas son algo más que un mero adorno del lenguaje, no son un espumillón de la poesía, sino que son las gafas con las que miramos el mundo, el marco cognitivo con el que aprendemos la realidad. Y las alcantarillas, las de la ciudad, ya son una metáfora porque representan el tubo digestivo del cuerpo ciudad donde pasa toda la mierda que no queremos que salga a la superficie. Entonces, sabiendo que hay cloaca, pero la cloaca es del Estado, solo me queda definir Estado. Y voy a hacer una cosa arriesgada, triple salto mortal con tirabuzones. Para que hablen las víctimas, como le suele gustar a la gente decir, voy a recordar a la primera víctima de las cloacas del Estado en la democracia. El nombre de una persona que no se puede decir sin riesgo de acudir a declarar a la Audiencia Nacional. José Miguel Beñaran Argala. Hemos venido a jugar y además, como lo hago con un interés meramente académico, voy a reconocer, porque creo que los datos están ahí, que José Miguel Beñaran Argala fue la primera víctima de las cloacas del Estado en la democracia después de 2 semanas firmada la Constitución. Hablemos de primeras víctimas. Y él había preparado el atentado contra Carrero Blanco y los servicios secretos mercenarios salidos de los servicios de inteligencia del SECED franquista decidieron que sería buena idea vengarse de él en la misma fecha en la que él había preparado aquel atentado. No hablo de Argala gratuitamente, sino porque hay una frase, un texto en el que él se dirige históricamente a otros sectores, movimientos obreros y populares del Estado español en 1977 y dice algo así, perdonad la paráfrasis, pero la lucha por la liberación nacional de Euskal Herria es la forma que toma la lucha de clases en el contexto de Euskal Herria. Y yo digo, bueno, era 1977 y es una frase que admite toda clase de matices. Pero al menos a mí me da la posibilidad de plantear un razonamiento inverso, simétrico. El Estado español es la forma que toma la clase dominante en el territorio de España. ¿Qué simplificación absurda? Perfecto. Entonces vamos a acudir a la ciencia política y a los que saben de verdad, históricamente han definido el concepto del Estado. Max Weber. El Estado es esa entidad que dispone para sí el monopolio de la violencia en un territorio determinado. Dicho de otra manera, el Estado es una especie de mezcla, equilibrio entre los consensos y la violencia. Los consensos son baratos, basta con comprar unos cuantos periodistas para que generen falsas unanimidades. Pero a veces los procesos de acumulación de capital y las crisis hacen que la gente empiece a perder dinero y algunos empiecen a ganar dinero a nuestra costa, la gente se enfada y sale a la calle y protesta. Y ahí es el momento en el que la violencia, siempre latente, se hace visible, porque la violencia es cara y no suele ser muy cómoda, y entonces esa violencia tiene derecho a apalearnos y a dispararnos y a darnos con una pelota de goma en el ojo, un abrazo a Ingerozudaire. Bien, dicho esto, hay otras definiciones del Estado que me parecen también muy fructíferas, aunque esta me parece interesante. Carl Schmitt, el Estado o el poder soberano es aquel que dispone para sí no el monopolio de la violencia, sino el derecho a declarar el estado de excepción. El estado de excepción es una figura jurídica que todos conocemos, y lo conocemos muy bien porque precisamente aquí fue la última vez que se aplicó, concretamente las provincias traidoras de Vizcaya y Guipúzcoa, y el estado de excepción quiere decir exactamente que existe la posibilidad de que las fuerzas de orden público puedan salir a la calle y disparar a discreción contra la gente y no responder ante la legalidad ordinaria. Y esto, que no es una metáfora, esto es la realidad, ocurrió y varias personas fueron asesinadas en la calle, en Guernica, en Ajangiz, en Lekeitio, en el estado de excepción de 1975. El estado de excepción es mucho más, por ejemplo, el caso más extremo. Campo de concentración o campo de exterminio nazi es el estado de excepción porque genera un espacio donde las normas habituales no rigen. Las personas son desprovistas de sus derechos más elementales y quedan reducidos a la mínima expresión. El campo de concentración de Guantánamo tiene exactamente las mismas características porque dispone que
Bueno, a través de una serie de memorándums, las personas detenidas en Afganistán no tienen ninguna clase de derecho para sí, desaparecen de la faz de la tierra y son un juguete en manos de los funcionarios estadounidenses. Pues bien, sin llegar a esos extremos, pero quizá aquí los conocemos bien, un estado de excepción pequeño, que es la ausencia de legalidad dentro de la legalidad, es el proceso de incomunicación donde el Estado tiene la posibilidad de disponer del cuerpo de una persona durante 5 y hasta 10 días. Esa persona desaparece de la faz de la tierra y las fuerzas de orden público, en este caso los policías o los guardias nacionales, disponen del cuerpo de una persona para hacer exactamente lo que quieran con ello. Y hacen lo que quieran con ello. Pues bien, como se me ha acabado el tiempo y quiero resumir, el estado de excepción, me preguntas qué es el estado de excepción, mientras bla, 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 bla. Clavando tu pupila en mi pupila. El estado de excepción somos nosotros, como un ejemplo más, de tantos años de suspensión de la legalidad dentro de la legalidad misma. La posibilidad que tienen de tomar a alguien del pecho, desposeerlo de sus derechos con la legalidad en la mano y los medios de comunicación lo que hacen, como ocurre en todos los conflictos armados, es crear un consenso mediático porque todo el mundo está dispuesto a desprenderse de todos sus derechos más elementales cuando vivimos en una época de guerra. Y esto es lo que vivimos cada vez más en una guerra permanente. El estado de excepción es cada vez más la norma que la excepción. Qué facilidad tienes, como he dicho antes, para generar historias y para generar relato, como se nota que eres guionista, amén de opinante. Pasamos... No, sí, se lo merece, se lo merecen. Pasamos a la última intervención de este primer bloque. Vamos a por un conflicto anterior, la guerra civil, y vamos a analizar el rol determinante que en aquella guerra tuvieron medios de comunicación más cercanos. Ricardo, cuando quieras. Bueno, yo no hablaría en plural, yo hablaría directamente en singular, y concretamente del Diario de Navarra, que yo creo que es el... yo, de todos modos, como también había esta especie de espíritu de interpelación, yo creo que... Sí, porque has sacado aquí encima de la mesa unas cuestiones que yo, fíjate, no había pensado traerlas, pero yo creo que son importantes y que yo creo que también enlazan con lo que voy a comentar con el tema del papel del Diario de Navarra y con el tema de la guerra civil. El cómo hay ciertos procesos que nos parecen como muy novedosos, muy actuales, y que en realidad a veces lo que nos encontramos es como la repetición, aquello que decía, ¿no?, Marx, de la historia primero se produce como tragedia, pero luego como farsa. Pero sí que me parece interesante la idea de que cuando se habla de las cloacas del Estado, y sobre todo cuando sale algún caso de escándalo, existe una trama discursiva como si fuera una excepción, cuando realmente estamos hablando de un elemento sistémico a todo Estado. Es decir, no es un elemento, incluso el concepto de cloaca nos puede engañar, en cierta manera, como una cosa sumergida, no sumergida. ¿Vale? Es decir, yo de hecho utilizo otro concepto, aquí me sale la parte más académica, que es las zonas grises. Hay un autor que a mí me gusta mucho, por cierto, inspirado también, o toma a Max Weber como referencia, pero luego, que dice que cuando vamos a analizar una sociedad y vamos a analizar sus redes de poder, lo que no tenemos que confundir son aquellos espacios en donde esas redes se consolidan, que ahí hablaríamos del Estado, ahí hablaríamos de la economía, ahí hablamos del ámbito intelectual, sino que la clave son las redes que interconectan unas con otras. Es decir, no se puede entender el Estado si quién están ocupando el ámbito del poder intelectual y el ámbito del poder económico. Porque tampoco podemos olvidar que los medios de comunicación tienen una pata en el ámbito de poder intelectual, la creación de discursos y de consensos, pero tiene otra que es económica. Y que muchas veces los intereses que guían esos vínculos económicos van a marcar también, digamos, los discursos que van a articular, digamos, en papel, en las zonas televisivas y demás, ¿no? Pero es que el esquema no sería completo si no incorporásemos también el ámbito de la política. De tal manera que al final lo que nos encontramos es una especie de juego entre esos tres espacios, y lo que va a variar de una sociedad a otra son los modos y maneras a través de los cuales se relacionan. Michael Mann, que era un tío muy... bueno, creo que sigue vivo, espero, que era muy inteligente, decía, claro, están las redes consolidadas, pero luego están las redes que están emergiendo. Es decir, incorpora la idea también del proceso, que es unas dinámicas que son constantes, es decir, no son fotografías, sino que algo que está en continuo movimiento y en continuo cambio, ¿no? Entonces, yo creo que este modelo nos permite muy bien analizar
cualquier tipo de procesos o en relación al tema que estamos aquí tratando, porque yo creo que nos da una serie de elementos que nos permiten analizar y evitar, o por lo menos matizar eso, ¿no? Ese cierto discurso de la excepcionalidad. No es excepcionalidad, es que es una cosa que es consustancial al mismo Estado, ¿vale? Y además, y ahí hago una crítica a la academia, porque normalmente cuando con mis compañeros de ciencia política analizamos los procesos políticos, de repente esa zona gris desaparece, no existe, ¿no? Y dices, perdone, pero eso está marcando procesos políticos, está marcando procesos sociales, está marcando procesos económicos. No, pero eso que es muy complicado, es que esto no se puede medir, es que no sé qué, no sé cuántos, para aquí, para allá. Hay grandes excepciones, William Dunford, por ejemplo, en Estados Unidos, que creo que es un autor que me parece, Wayne Mills históricamente, La élite de poder, otro libro que aconsejo mucho, es un libro de referencia. Pero vamos al turrón, que se me pasa el tiempo. Sí, y tú ya me conoces a mí, que empiezo a hablar y puedo acabar aquí hasta las 5 de la mañana. Bueno, a lo que vamos. El caso concreto de hacer en este marco general, así que he puesto encima de la mesa, del papel del Diario de Navarra digamos, en el caso de la Guerra Civil, es un buen ejemplo de una cosa que habitualmente, y ocurre actualmente, analizamos los procesos que tienen que ver con golpes de Estado y similares, parece que no existe, o que se habla menos, que son las tramas civiles, ¿no? Estoy pensando en el caso del 23F, que parece que no hubo una trama civil, y hubo una trama civil con periodistas, por cierto, y eso se cayó. Parece que había un tío con bigote, un tipo chusco llamado Tejero, que hizo un performance a medio camino entre el Carajillo y el Farias, ¿no? Y esa imagen un poco esperpéntica, no, perdone, es que detrás, ¿no? Aparte de ciertas figuras interesantes vinculadas con cierto tío que le gusta mucho, les salen hijas y demás, había toda una trama de periodistas que iban creando también un ambiente, ¿no? En el caso concreto nuestro, aquí hay una figura clave que es la figura, sin lugar a dudas, de Raimundo García Garcilaso, que creo que fue, digamos, el elemento clave que que participó activamente en la red conspirativa que llevó al golpe que, bueno, en su fracaso generó la Guerra Civil. Una persona tan importante que conectó a Mola con Sanjurjo. No solamente hizo los contactos con ciertos sectores de la derecha que facilitaron el golpe, y que fue la persona fundamental de la articulación del Frente Civil. Ahora bien, esta figura es una figura muy interesante, porque realmente cuando hablamos del caso de Navarra, siempre nos viene a la cabeza pues, la Falange, los carlistas, y la clave fundamental de lo que ocurrió en Navarra no fueron tanto ellos. Digamos, aquí el fascismo aparece más bien como un elemento instrumental de una clase media, de un establishment que había en Navarra, que fueron los que realmente articularon, digamos, o dieron, digamos, una base sociológica al golpe. Y el papel del Diario de Navarra es clave a la hora de crear una campaña de opinión para atraerse justamente a esas clases medias. Lo que nos encontramos prácticamente desde el año 31 hasta el año 36 es un proceso sistemático a través del cual se acelera sobre todo en la primavera del 36, a través del cual se quiere captar a esas clases medias. Aquí el papel de Garcilaso es clave. De hecho, escribe, y el estilo y la forma de escribir es dirigiéndose a ese grupo social, mientras que el pensamiento navarro, si lo conocéis, escribía arengas masculinas ahí, ¿no? No, Garcilaso era lo suficientemente hábil para escribir de tal manera que fuera este grupo social el que se reconociera, ¿no? Que veía a los otros como, bueno, esto es una banda de broncas, de no sé qué, no sé cuántos, pero claro, Garcilaso apelaba a cuestiones como el orden, cuestiones como la propiedad, cuestiones, ¿vale?, del mismo. Por eso, cuando analizamos el caso del Diario de Navarra, vemos que hay un proceso mucho más hábil, mucho más sutil de dirigirse a esta población, a este establishment formado por empresarios, formados por financieros, formados por personas, digamos, de profesiones liberales. La parte iba a decir yo, la parte del ejército que tenía estudios, la oficialidad, ¿no? Mientras que no se dirigía a aquellos sectores que tendría que ver con el carlismo, el falangismo, ¿no? Eso no se
porque ya estaban ya movilizados, ¿vale? Y por tanto, eran casi como la fuerza de choque que se iba a emplear para dar el golpe. No, pero para que la cosa triunfase, tenían que estar apoyados por los empresarios, por los financieros, y a través de los artículos que va publicando, lo que va creando es una especie de consenso, una especie de idea común de la necesidad de una salida autoritaria a la República. De hecho, cuando hay un momento determinado de la República que sí se pone encima de la mesa la posibilidad de, digamos, como un giro autoritario, pero para la supervivencia de la República, el mismo Garcilaso, en Pamplona y Madrid, reventó esa posibilidad incluso. No, él lo que quería era una ruptura absoluta, radical. No podemos perder de vista, digamos, la inspiración o una de sus fuentes, que es justamente el fascismo italiano. Hay una conexión muy interesante ya desde prácticamente 1923 de Garcilaso por Mussolini, y siempre tenía como referencia el fascismo italiano. Esto es interesante porque cuando se suele hablar, ¿no?, de la presencia del fascismo, vamos a poner apellidos. Es el caso del fascismo italiano. Y, curiosamente, una conexión que nos va a llevar a ¿quiénes fue la conexión fascista de Montejurra? La conexión italiana. Y hay una historia ahí como que todavía está por contar bien, ¿vale? ¿Qué pasó con esos grupos en ese momento? Os decía, digamos, en este proceso que más o menos sale exitoso, curiosamente va a ser clave todo lo que eran las redes sociales. Es decir, no es que existía Internet en aquella época, pero cuando digo sociales eran los espacios de sociabilidad de ese establishment, pues el casino, lo que actualmente podían ser las redes sociales. Es decir, en este proceso de crear ese ambiente, esa idea de la necesidad de que tenemos que acabar con la República, no sé qué, no sé cuántos, además empleando elementos que nos pueden evocar a cosas como las noticias falsas, la posverdad y demás, lo utiliza a partir de las conexiones de las redes sociales, de alguien conoce a alguien, del casino, de las reuniones del casino, Twitter, Telegram, WhatsApp. Con esto quiero decir que hay procesos que nos pueden parecer como muy actuales, porque median sobre todo cuestiones de carácter tecnológico, pero las lógicas, los procesos y las estrategias a veces son bastante más antiguas de las que nos parece. Entonces, también es bueno, digamos, esa visión histórica, ¿no?, de análisis, porque en cierta medida uno a veces tiene la sensación de que hay muchos aspirantes a Garcilaso corriendo por las esquinas. Y con esto cierro. Hablamos mucho del Diario de Navarra, pero hay un epígono del Diario de Navarra que no sé si conocen, que es navarra.com. Navarra.com, que además que con una trayectoria muy particular, podemos hacer un concurso ahora mismo aquí a que no saben con quién está aliado Navarra.com. OK Diario. Inició primero con El Español, pero como igual le parecía demasiado poco, pasó, y ahora mismo la filial de OK Diario lo tenemos en navarra.com. Uno puede decir, bueno, es una prensa digital, sí, pero cuidado porque los públicos que están leyendo la prensa digital, otros medios digitales, es un público en aumento frente a los medios tradicionales de la prensa escrita. Y lo más terrorífico es que uno ya empieza a detectar titulares en el Diario de Navarra que siguen la lógica de OK Diario. Sí, también habrá que reflexionar en torno a qué clicamos, ¿no? Porque quiero decir, aquí el clickbait está a la orden del día, sobre todo en ese medio, tienen muchos titulares que buscan precisamente eso, lo consiguen y están consiguiendo, bueno, pues mucha publicidad y mucha financiación de esa manera. Acabamos el primer bloque, sería el momento para las preguntas, para las primeras preguntas por parte del público. No sé cómo está la cosa. No sé si teníamos un micrófono para el público, lo hacemos de viva voz. Yo creo que por ahí atrás viene el micro. Mi esker Yasmin, estimatu dago. ¿Se oye? ¿Se oye? Vale. Antes de nada, muchas gracias a los de Gardentasuna y a OTSA por darnos esta oportunidad y a vosotros por espabilarnos un poco la conciencia. Es muy importante lo que hacéis y lo que decís, y yo creo que como lectores tenemos que saber lo que leemos y a qué clicamos
Y es que luego, después de ser lectores, somos electores. Y ahí está la legislación. Y si bien, aunque a lo mejor votes el legislativo, no puedes votar el judicial, ni el fiscal, ni el católico, ni el militar, ni el del IBEX 35, pero quizá es un cambio. Entonces, a mí me gustaría que los periodistas, los de los grandes medios de comunicación sobre todo, tuvieran un carnet por puntos. Y cada vez que dicen una mentira, un puntico menos. Y cuando ya hayan perdido los puntos, otra vez a la universidad. Y que se saquen de nuevo la carrera. Nada más. Y muchas gracias a vosotros. Y me alegro que molestemos a la derecha en todo lo que podamos, de verdad. Gracias. Si no hay nadie más, vamos a por el segundo bloque. La verdad es que estamos acumulando cierto retraso, con lo cual nos conviene avanzar poquito a poco. En el segundo bloque habíamos pactado hablar de esa mercantilización de los medios de comunicación que se está dando durante los últimos años, o seguramente durante las últimas décadas, que lleva al final al tuétano del entramado mediático la lógica capitalista más brutal. Ina, otra vez queríamos que nos dieses un repaso en este sentido a nivel internacional, teniendo en cuenta además que en la base insistís mucho en lo devastador de esta mercantilización de los medios de comunicación para la opinión pública y para la calidad democrática de estos sistemas en los que vivimos, que precisamente a ese respecto no andan sobrados. Por lo tanto, sí, insistimos mucho dale. en esto y permanentemente tenemos que recibir acusaciones de que señalamos a los periodistas, de que señalamos a los medios, de que estamos en una cruzada contra los medios del bien, y nosotros realmente lo que estamos señalando, desde que al menos yo me uní a la base, ellos han estado haciéndolo unos mesecitos antes, es la concentración mediática. Porque este es el principal problema y no solo estamos hablando de España, y yo aquí me gustaría contarles un poco, darles algunos ejemplos de lo que está sucediendo en Latinoamérica, porque esto en parte explica el éxito de cadenas como Russia Today o como Telesur, que son cadenas financiadas por estados, pero que han tenido muchísima acogida en esa región, acostumbrada a la absoluta concentración y el permanente blindaje de los grandes medios de información dirigidos desde los poderes financieros, económicos y desde las élites latinoamericanas que suelen estar muy vinculados con Estados Unidos. Por poner un ejemplo, en México casi completamente todo el panorama mediático lo dominan 11 familias. 11 familias, las más ricas de México, algunas incluso son familiares entre ellos además, o sea, por ejemplo, el jefe de Televisa es Emilio Azcárraga, pero después jefe de Fórmula es Azcárraga Jan, o sea, es como, obviamente eso, no se juntan con nadie más, ¿no? Televisa tiene un poder enorme en México, de tal manera que al presidente anterior, a Enrique Peña Nieto básicamente lo pusieron ellos, le han creado toda una campaña, han celebrado su boda que fue transmitida por Televisa, lo han casado con una estrella de telenovelas muy populares que emitía Televisa, o sea, esa fue una operación de elecciones presidenciales dirigida desde Televisa. Colombia tenemos lo mismo, el Ardila Lulé, que es un señor también multimillonario que domina gran parte del espectro mediático entre televisiones, periódicos, cadenas de radio, y después tenemos a la familia Gilinski, que es el director del diario Semana, el otro multimillonario. El diario Semana ha sido el diario que a 10 días de las elecciones en las que salió ganador, pese a todos esos esfuerzos, Gustavo Petro, han publicado escuchas, un Petrogate, lo que han llamado escuchas a su equipo, de las que básicamente dedujimos que, bueno, pues el equipo de Petro trabajaba en a ver cómo ganaba Petro, ¿no? O sea, no había nada raro ahí, no había ningún interés público
público más allá de tenemos que sacar lo que sea. En Argentina tenemos un esperpento absoluto que se llama Clarín y el señor llamado Héctor Manieto que maneja Clarín, y Clarín es el medio que ha estado dirigiendo en 2009 las revueltas, o sea, el paro patronal ese del campo, ¿no? Todo el conflicto con el campo de los Kirchner, y ahora, hace unos meses, se reveló que el dirigente de Clarín, uno de los dirigentes de Clarín, se ha juntado con Mauricio Macri y con unos multimillonarios en casa de otro millonario para hablar a ver qué hacían con Cristina Kirchner, para elaborar una estrategia judicial para inhabilitar a la principal opositora, ¿no? A la principal opositora de la formación que representa Macri. Esto son operaciones que están ejerciendo estas grandes empresas mediáticas, grandes aglomerados mediáticos en Latinoamérica. Tenemos el caso de Chile, donde tenemos al Mercurio, medio pinochetista por excelencia, medio que ha promovido el no al referéndum constitucional, que finalmente ganó el no a la nueva constitución, con lo cual Chile va a seguir, bueno, de momento sigue con la constitución pinochetista, ahora están sumidos en otro proceso intentando elaborar una constitución algo menos progresista, porque Mercurio convenció a los chilenos que la propuesta que tenían era demasiado progresista, no tenía sentido. Entonces, tenemos este panorama en Latinoamérica. Y después, ¿por qué no está prosperando medios españoles en América Latina? Bueno, porque los medios españoles apoyan todo esto, lo que pasa en América Latina. Tenemos El País, que en 2002 apoyó el golpe contra Chávez en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Pedro Carmona, el jefe de la patronal venezolana, se pasó a una semana de ese golpe contra Chávez a pedir, a confeccionar, se pasó por Madrid y se confeccionó en una sastrería en el barrio Salamanca una banda presidencial. O sea, se cosió una banda presidencial a una semana de realizar el golpe contra Chávez, que fue apoyado desde El País, y después en 2014, me parece, Miguel Ángel Moratinos reconoció en una entrevista que eso lo apoyó Aznar, y que Aznar fue el que instruyó al embajador español en Venezuela para que fuera a entrevistarse con Carmona. El embajador español le dio tiempo, junto con el embajador estadounidense, obviamente, fueron los únicos dos diplomáticos que en ese un día o dos que permaneció Pedro Carmona de presidente de Venezuela a ir a su residencia a rendirle homenaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que, bueno, de repente emergen medios como Telesur y medios como RT que podemos hablar mucho, largo y tendido sobre la financiación que está detrás y sobre la propaganda del Kremlin o la propaganda del régimen de Maduro que hacen, pero han hecho unas coberturas que nadie más hizo en esta región. Nadie estaba hablando del golpe en Bolivia en 2019, cuando Yanine Áñez, los golpistas de ultraderecha, entraron en el Palacio Presidencial con una Biblia de 100 kilos. Nadie estaba hablando de esto. Estaba RT, un corresponsal de RT y un corresponsal de Telesur. Todos los demás estaban hablando del fraude de Evo Morales. Evo Morales abandona el país por el fraude, las manifestaciones de los jóvenes que piden libertad. Estos discursos, estamos hartos de estos discursos, y Latinoamérica obviamente está harta, y lo peor es que no está cambiando nada. O sea, esto sigue igual. Y emergen algunos medios alternativos, pero ¿qué puede hacer un canal, un puto podcast como La Base? Está haciendo bastante estrago y les pone muy nerviosos. Por eso estamos en titulares, por eso estamos en ABC. Mi Careto ya se paseó por todos los periódicos por propagandista rusa y demás, pero en realidad lo que estás provocando es ponerles muy nerviosos, pero somos muy pocos. Seguimos tirando piedras como contratanques. El problema es la concentración mediática. ¿Cómo solucionar
solucionarlo? Bueno, pues financiar los medios de izquierdas, los medios alternativos. No solo decir suscribirse, activar la campanita en canales de YouTube, no solo seguirlos en Twitter, sino poner dinero, porque es la única forma de que, por un lado, no esté Mediaset, Berlusconi, Amber Capital informándote, y por otro lado no esté Putin o Nicolás Maduro. Luego vamos a eso en el tercer bloque. Muchas gracias, Inna. Y Jonathan, ¿qué te parece si hacemos un repaso similar, pero referido a lo que los clásicos llamarían el Estado español opresor? Es que es un clásico, porque la concentración mediática en el Estado español es hablar no de los medios en prensa escrita, que además están en decadencia y tienen ramificaciones en lo digital, sino de un duopolio televisivo donde hay una concentración mediática terrible y donde dos grandes grupos han llegado a ser propietarios del 90% de los ingresos por publicidad. A partir de ahí hay una reflexión, solo una reflexión posible, y tiene que ver con lo que acaba de decir Inna al final. Yo creo que es algo que deberíamos tatuarnos a lo mejor en el culo. La información es cara. Quiero decir, la información es cara. Parece que no, pero bueno, nosotros hablamos aquí y son palabras que no nos cuesta mucho trabajo. Para que una persona con conocimiento y oficio llegue a un lugar y cubra un evento, junto con otra persona que probablemente tenga una cámara y otra persona que tenga un micrófono y otra persona que haga la conexión, ¿quién paga a esa gente? Quiero decir, el periodismo no es un hobby. Se puede hacer algo por hobby, pero el periodismo es un oficio. Y al saber que el periodismo es un oficio, tenemos que aceptar que alguien tiene que pagarlo. Y como Juan Cruz me dice que cuento historias, voy a contar una historia. En un país muy lejano, muy lejano, muy lejano, se vendían periódicos a 5 peniques. Y de pronto uno de los propietarios del periódico dijo: voy a empezar a vender los periódicos a 1 penique. Y todos le dijeron: estás loco, vas a palmar mogollón de pasta. Y él dijo: no, tengo una idea, voy a meter un montón de anunciantes en el periódico y ellos pagarán lo que me falta para completar las ganancias. Y de pronto los lectores empezaron a ser el producto y no el consumidor de la información. Así que si la información es cara y de pronto nos llega información gratuita, pues no lo sé, pero a mí cuando me llega propaganda en el buzón sé que me están intentando vender algo. Dicho esto, quiero también hacer una reflexión paralela. Si la información es cara y el periodismo es un oficio, los periodistas, como un trabajador de McDonald's, venden su fuerza de trabajo. Esto no sé si es positivo o negativo. Lenin decía: los que tienen a su disposición las imprentas y tienen el dinero son capaces de alquilar a los mejores periodistas. Y entonces lo que ocurre a veces es que apuntamos a los periodistas que informan mal, porque hay muchos periodistas que informan mal, y decimos: sois unos vendidos. Yo conozco gente, por ejemplo, que ha empezado a trabajar en El País y la gente le dice vendido, y tú en realidad sabes que esa persona está viviendo en precario, y te da hasta lástima de cómo la información está mediada por el dinero y cómo la precarización es un modo de control de la opinión pública. Es decir, en la medida en que, igual que en el mercado de trabajo, si tengo muchos parados, si tengo un ejército industrial de reserva, será mucho más barato disponer de la fuerza de trabajo de los trabajadores. Y si hay precariedad en el periodismo, y cada vez hay más precariedad porque el medio digital impone la gratuidad absoluta, será mucho más fácil y más barato comprar a periodistas. Entonces, es cierto, la gente se vende, pero porque todo el mundo tiene que comer. Es cierto, hay gente que transgrede toda la ética, pero yo voy a intentar mirar sobre todo a quién es quien paga la noticia, no a quien la hace porque se está vendiendo, y a veces por muy poco dinero. Cuando hablamos de quién paga la noticia, vamos a darnos cuenta de dos realidades. Una, soy propietario de un banco, soy propietario de una gran empresa y compro un periódico. ¿Por qué estás comprando un negocio que es deficitario? Quiero decir, ¿quién compra periódicos? Es un negocio deficitario. Si tú compras un periódico es porque quieres que ese periódico hable bien de ti. Estás alquilando periodistas para que sean tu equipo de prensa disfrazado de publicidad subliminal, como hace Mercadona cuando dicen los mejores, esto es en Mercadona, casualidad, y no parece como publicidad pagada, pero todos sabemos que en el periódico están tratando de vendernos un producto de Mercadona.
Esa es la primera reflexión que hay que hacer sobre la propiedad. Pero hay otra cuestión, y lo voy a enlazar con OK Diario, y es que no solamente los conglomerados empresariales o los bancos quieren que la prensa hable bien de ellos, también los políticos. Los políticos que en esas zonas grises están perfectamente conectados. Aquí le llamamos puerta giratoria, pero bueno, es más o menos la misma trama. Y cuando los políticos acceden a una institución, tienen la posibilidad, la potestad, de financiar medios de comunicación. La financiación de los medios de comunicación, yo no voy a acusar a nadie que reciba dinero de una institución, Dios me libre, pero es una forma también de control de discurso. En primer lugar, puedes generar un medio de comunicación como OK Diario que fabrique noticias falsas a tu favor, inyectándole dinero directamente a través de subvenciones o concediéndole contratos o mediante la publicidad. Hay medios honestos también, quiero decirlo, que reciben publicidad institucional y siguen haciendo su trabajo. Y de hecho, en mi comarca había un medio tan punky que recibía dinero de publicidad de Petronor y en una página ponía la publicidad de Petronor y al lado ponía los artículos de las asociaciones que protestaban contra la contaminación de Petronor. También se puede trolear al poder, queridas amigos y amigos, hay que hacerlo con sabiduría, pero esto no lo digo como una solución mágica, sino como una reflexión que tiene que ver con la información. Como todos los productos se paga, y si no la pagamos nosotros, alguien la está pagando por nosotros. La reflexión es extensible a los medios digitales. Las redes sociales nos daban y nos dan a veces la ilusión de democratización del discurso público. Todo el mundo tiene en el bolsillo una herramienta que le permite lanzar un mensaje y llega a la aldea más remota de Indonesia. ¡Qué maravilla! Pero mientras tanto se nos olvida que también estos dispositivos digitales y también estas redes sociales son grandes empresas, generalmente empresas estadounidenses, que no solamente hacen dinero mediante la venta de publicidad, la segmentación y los algoritmos, sino que tienen la posibilidad del día de mañana de cerrar una cuenta gubernamental que no les gusta o la cuenta de tu vecina porque ha dicho 2 palabras inadecuadas, por no hablar de otros medios de censura mucho más expeditivos. Y esa es la reflexión que quiero dejar en el aire más allá de la concentración mediática. La información es cara. Contrata un tatuador. Nos puede hacer un precio de grupo, ¿eh? Estamos 4, cuando menos. Igual Yo me apunto. alguna de Ocha se apunta. Estupendo, pues vamos a concluir este segundo bloque con Ricardo. Serías tan amable de llevarnos de la mano en un recorrido parecido, pero por Hego Euskal Herria en general y en Navarra en particular, sobre todo. Me voy a centrar sobre todo en el caso de Navarra, en el caso que más me fascina, que es el caso de Diario de Navarra. No es que tengan inquina. Además, el caso de Diario de Navarra es un caso súper interesante porque es una anomalía. Y ahora voy a explicar el por qué. Es una anomalía. Como muy bien habéis explicado, Ina, Jonathan, claro, está en este escenario de concentración de medios, que además forma parte del actual contexto capitalista, porque nos estamos encontrando la concentración en muchos ámbitos, ¿no? Lo cual también desmentiría ciertos propagandistas neoliberales del mercado. El mercado siempre tendrá monopolio. O sea, a ver, esto es primero de economía. Vale. Pero a lo que vamos. Y en ese proceso de concentración no solamente es concentración de medios, sino concentración de recursos. ¿No? Has comentado muy bien el tema de la conexión con el ámbito del poder político, pero también con el ámbito del poder económico, de tal manera que otra vez volvemos a esa especie de espacio en donde la clave es el poder. Yo digo, la clave es el poder, el control del poder. Pero ¿por qué digo yo que el Diario de Navarra es anómalo? Porque el Diario de Navarra, cuando nace, allá hace 120 años, yo creo que todavía no había nacido, pero estaba por ahí, lo configura como una empresa que va a ser súper innovadora en lo que eran los modelos de, vamos a decir así, de empresas periodísticas de la época. Tenemos que pensar en una Navarra en donde tenemos un diario que había sido el de referencia, que era ECO, los Ecos de Navarra, que está en crisis. La otra prensa que existe, sobre todo prensa de partido, está vinculada a partidos políticos, y de repente surge una empresa, el Diario de Navarra, que van a formar parte, ese establishment que os comentaba antes, es decir, uno cuando va viendo de dónde venían, nos vamos a encontrar a empresarios, financieros, nos vamos a encontrar más apellidos que curiosamente se van a repetir sistemáticamente a lo largo de todo el siglo XX, Arraizas, Agüés, Urangas y demás, ¿no? Pero hacen lo siguiente, dicen, vale, vamos a hacer un grupo de accionistas, cada uno va a tener acciones de la empresa, pero hay una condición, que las empresas no se pueden vender. O sea, las acciones no se pueden vender. Y en todo caso, se pueden heredar. De tal manera, y el planteamiento era muy original, porque decía, es que a ver si va a venir alguien de fuera, nos hace una OPA hostil y se queda la empresa. Pues no, nos la vamos a quedar.
Eso es muy interesante porque es un mecanismo clásico de cierre social. ¿Vale? Es decir, es un medio de comunicación que nace en el espacio de un grupo social determinado y para que ese grupo social siga controlando esa empresa, lo que hacen es evitar la venta de acciones. De hecho, lo único que se permite es que entre los accionistas se puedan vender las acciones, pero tienes que formar parte del club exclusivo. Fijaos en la cosa es importante que... Creo que fue, igual la fecha y patino un poco, pero fue en torno al 2003, bueno, primera década del siglo XXI, siendo presidente del Consejo de Administración de la Información S.A., que es la que engloba al Diario de Navarra, se le ocurre la siguiente idea, decir, bueno, vamos a ver, ya que estamos a favor del libre mercado y de la propiedad, hombre, yo creo que ya es hora que después de casi 100 años, pues permitamos las acciones. Tuvo que dimitir. Y, de hecho, su paso fue relativamente breve. Es decir, en la Junta de Accionistas le cayó la Entonces, lo que nos encontramos ahora mismo es que en el caso del Diario de Navarra no encontramos esta especie de dependencia, como sí podemos encontrar en otros medios de comunicación, en el sentido de grandes grupos mediáticos que pudieran comprar. Ahora bien, ¿eso significa que no hay conexiones? No, lo que pasa es que se articula de una manera diferente. ¿Cómo se articulan esas conexiones, esas relaciones? Estableciendo, digamos, acuerdos con otros grupos mediáticos, digamos, y agencias de noticias. De hecho, uno cuando, por ejemplo, si hacemos un seguimiento de la guerra de Ucrania en el Diario de Navarra, lo que te vas a encontrar son todo notas del Grupo Vocento y del Grupo del Correo, ¿vale? Y literal, claro, hasta cierto punto, bueno, uno puede decir, bueno, pues economía de escala, es decir, al final el Diario de Navarra es un diario que por mucho que se ponga no deja de ser un diario local y vamos a comprar los servicios de... Bien. El problema, la cuestión que me parece fascinante, es que también compran la opinión, porque la opinión se compra. Es decir, hay mercado de columnistas y tú puedes comprar al columnista que más te... ¿no? Curiosamente, en este acuerdo que tiene, también todos los opinadores sobre la guerra de Ucrania son todos del Grupo Vocento. Entonces, ya os podéis imaginar un poco qué tipo de discurso puede haber en el Diario de Navarra en relación a esto, ¿vale? Bien. Yo, de todos modos, os quería traer una cosa, porque esta mañana he estado en el registro mercantil, una cosa en exclusiva. ¿Te has hecho accionista de la información? Me he hecho accionista, estáis todos invitados a la boda con... He estado en el registro mercantil, bueno, he consultado el registro mercantil y he dicho, oye... dime todas las empresas vinculadas no con el Diario de Navarra, ¿vale? Porque el Diario de Navarra en el fondo es una empresa más, sino con la Información S.A., que es la que enmarca, ¿vale? Bueno, cabe pensar que en un principio, desde el punto de vista de estrategias empresariales, habrá empresas de carácter vinculadas con el ámbito de la información, ¿no? Empresas instrumentales. Os voy a poner en marco. Año 2009. Año 2009, el balance económico de la Información S.A. es desastroso. De hecho, en realidad, está perdiendo dinero desde el año 2009. Otra cosa es que con esto de la contabilidad creativa, pero cuando haces balance de resultados, están perdiendo dinero por un tubo. Lo cual también nos está indicando la crisis del Diario de Navarra como prensa escrita. De tal manera que es en ese momento, toma una decisión que dice, tenemos que diversificar. Y empiezan a aparecer una empresa que es Brandon Comunicación, que en un principio está vinculado con el ámbito del marketing y de la publicidad, pero que en realidad está detrás de muchos eventos que posiblemente hayáis acudido pues de ocio y tiempo libre. Y demás. Detrás está esta empresa que, digamos, además tiene una actividad bastante importante. Joder, me parece una empresa de energías renovables. Digo, hombre, vamos a ver una cosa que te puedas abanicar, ¿no? Con el diario. Y bueno, vamos a ver quién está detrás de esta empresa. Se llama Cofor. Dices, Leñe, si está José Manuel Erro Miranda. ¿Quién es este hombre? Ah, sí, era el director general de la información antes del actual, ¿no? Que se ha montado un chiringuito de energías renovables. Hombre, igual le mola el tema de los molinillos, pero no voy a entrar en eso, ¿no? Luego estaría la parte más, pues, Diario de Navarra digital, Diario de Navarra como tal, la parte editorial, que sería ediciones y libros, una instrumental que ya no está activa, Empresa Navarra, otra que era también instrumental por cuestiones... Bueno, vale. Y de repente nos encontramos
MyNews. MyNews es ahora mismo la principal hemeroteca digital que da servicio a nivel, iba a decir casi mundial, ¿vale? De tal manera que aquí lo que nos encontramos ya es, digamos, un tipo de servicio vinculado con, hasta cierto punto normal, lógico, dentro del ámbito, pero el siguiente es servicios inmobiliarios. La información tiene una empresa de servicios inmobiliarios, efectivamente. Concretamente, además, no se cortan, Diario de Navarra, servicios inmobiliarios. Lo tienen a 50% con inmobiliaria. De hecho, cuando leáis el Diario de Navarra, y es un ejercicio que lo suelo aconsejar, porque es como el boletín oficioso de Navarra, fijaros en los anuncios de los pisos que aparecen. Y el logo que hay, se pone DN, inmobiliarias de esta empresa. De repente nos estamos viendo aquí el Diario de Navarra metido en negocios inmobiliarios de compraventa de pisos. No ha acabado, porque tenemos también Sodena. Sodena Viva, estoy ya pensando. Tenemos Senda Viva, el 50% es de la información S.A. El parque que hay en Arguedas, ¿vale? Bien. Con esto me vengo a referir que, aunque el Diario de Navarra, por su misma configuración, igual está fuera de esta lógica, lo que hace es, a través de ciertos movimientos, ciertas inversiones, tener presencia e interrelaciones con otros ámbitos. Y cierro con esto, ya sé que me he pasado del tiempo. Uno, cuando va a la memoria de la información S.A., a la memoria del grupo, que, por cierto, está libre, lo podéis bajar de Internet, es decir, no está escondida, dice, en la parte esta de responsabilidad corporativa... Esto es el karma. Esto es... Podría hacer muchos comentarios, sobre todo Jonathan, ten cuidado, a ver si te... Sí, a ver si nos vamos aquí a... A ver. Sí. Sí. No, ya de... Y eso que no tiene cosas con la televisión, que sí, ¿no? Bueno. ¿Estamos seguros? Desenchufatu duzue, desenchufatu badute y ya está. Les estaba preguntando Ina a ver si habían desenchufado y han desenchufado, con lo cual yo creo que lo hemos superado. Ricardo, ¿podéis respirar bien por esa parte del escenario? ¿Se aguanta o no? Hombre, empieza a oler azufre. Yo me siento cómodo. Bueno, cierro con esto. Yo creo que también es un mensaje de decir, Ricardo, cállate, que ya has hablado demasiado. Cierro con esto. Cuando uno ve a la memoria de esto, se encuentra responsabilidad corporativa, convenios con entidades, ¿vale? Y dice, bueno, pues entidades sociales y demás. Son, concretamente, con el CIMA, la Unidad de Investigación de la Universidad de Navarra, la Asociación por el Desarrollo Profesional de Altos Directivos, la Institución Futuro y Civismo. Y esto es muy importante porque esos son los puntos de interrelación de carácter informal que articulan, digamos, esos vínculos, digamos, el espacio de la Navarra con el ámbito económico, y además, pero también político, y de hecho no hay más que ver el tipo de actividades que realizan esas entidades, ¿no? Y que, de hecho, la cobertura que tiene el Diario de Navarra es una sección especial que se llama Diario de Navarra Management, esto que... ¿vale? Va a darle una modernidad a lo que toda la vida ha sido esa clase media que os comentaba antes de conexión entre el poder político, el poder económico y el poder intelectual. Estupendo. Mila esker, Ricardo. Me voy a permitir por un momentito hacer de Jonathan y contar una historia muy breve familiar, una anécdota familiar que me ha venido ahora a la memoria según escuchaba a Ricardo y que me la contó Pachi Zabaleta, que era amigo de mi abuelo Miguel. Y me contaba Pachi una historia que en casa no me la habían contado y era que nuestro abuelo Miguel bajaba todos los días al kiosco de al lado de casa, cogía el Diario de Navarra, se lo leía con mucho cuidado de cabo a rabo, acto seguido lo dejaba en el montón del que lo había cogido, le daba al kiosquero el dinero que costaba el Diario de Navarra, pero decía, esto es para ti, no para estos. A partir de ahí, que cada una extraiga sus propias consecuencias. Una vez contada esta historia, diré que hemos acabado el segundo bloque y que estamos otra vez en fase de preguntas, por decirlo de alguna manera. Si alguien quiere tomar la palabra, que lo haga ahora o lo dejamos para luego.
Bueno, está siendo súper interesante todo lo que nos estáis comentando y contando. Entonces aquí, como a nivel de medios de comunicación, sabemos por dónde van los tiros, ¿no? Y quién está detrás, pero para mí el problema mayor que me está creando es cómo nos controlan a través de las redes, tanto como Google, como Twitter, o sea, la cantidad de mierda que tenemos en las redes, y los que somos aficionados a lo digital, entonces, ¿sabes? No Quiero decir, distinguir... quienes estamos enganchados a esa mierda. Efectivamente, ahí estás, ahí has dado. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque los mayores, yo veo que sí, Diario de Navarra lo leen también sus hijos igual en casa, ¿no? Incluso luego votan también, votan a la derecha, ¿no? Y a la extrema derecha. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque como son unas empresas tan multimillonarias que luego además, si no les interesa, las venden, ¿no? Entonces, yo me siento como si fuera un rehén que estoy pillado. Y digo, ¿qué podemos hacer? Bien, lo que tú decías, que todo vale y lo tenemos que valorar y tenemos que comprar. Entonces, los medios que tenemos son en realidad reporteros que van fuera, que se los cargan, ¿no? Que automáticamente los secuestran. Entonces tenemos un mundo tan sumamente complicado y tan piramizado desde arriba que, claro, cada vez nosotros estamos haciendo cada vez más pobres y la gente está sintiéndose que todos son iguales, que no hay nada que hacer. Entonces ese discurso que yo estoy harta de escucharla y entonces mi pregunta es, eso es lo que me preocupa. ¿Cómo nos tienen como rehenes? No sé si tenéis una respuesta concreta. Me da la sensación de que, como en el tercer bloque vamos a hablar de alternativas, la respuesta va a venir implícita y bastante amplia. Si os parece bien, lo hacemos así. No sé si habrá alguna otra pregunta. Bueno, pues vamos a por el último bloque. Vamos allá. Ese tridente. Que no decaiga, que vamos muy bien hasta ahora. Sí. Habrá. Igual, mira, bien. Sí, vamos a por el tercer esto y te lo voy a dejar. Que es el más días, difícil. Es el más difícil, pero te lo voy a dejar votando, utilizando la terminología futbolística tan en boga estos días en Pamplona. Te voy a dejar el balón votando para que lo remates. El último bloque era abundar un poco en las alternativas posibles. Antes ya habéis apuntado alguna reflexión en esta dirección. Y te iba a preguntar, Ina, sobre esas alternativas, concretas o no tan concretas, justo cuando estáis poniendo en marcha un medio como Canal Red. Por eso decía que te la dejaba votando. Si quieres hacer más reflexiones, las haces, pero bueno, ahí tienes el pase a gol. Sí. Primero quería... No voy Estás a responder con la tentación del autobombo, pero... Sí. No, pero totalmente de acuerdo con el tema de las redes sociales y el tema de los algoritmos que ya se ha dicho aquí, que nos dominan absolutamente. Entonces, la gente que piensa que se informa en Twitter a través de comunicadores y no a través de los medios, o se informa en YouTube, se equivoca también, porque ahí te controla, bueno, ahora Elon Musk, Mark Zuckerberg y grandes... hombres imperios, ¿no? Como los ha nombrado una vez Gerardo Tessé en La Base, en una entrevista. Yo recuerdo simplemente así un recuerdo de cuando he quedado, o sea, cuando he visto o sea, he sido testigo de lo que son capaces esas redes sociales. Fue precisamente el 24 de febrero en Rusia, cuando abrí mi Facebook. Y estaba aquello lleno de anuncios publicitarios llamando a los rusos a ir a la Plaza Roja, a quemar el Kremlin, con noticias falsas diciendo que los rusos tenían que sacar sus depósitos bancarios de todos los bancos. Y si tú te pinchabas a esos anuncios, ibas a páginas fakes creadas, evidentemente creadas ese mismo día, y todo estaba coordinado simplemente para asustar a la población, para impulsar lo que vaya a protestar contra la guerra, contra una guerra que evidentemente Putin no estaba determinado a terminar ese día pese a las protestas, y que las protestas iban a ser aplastadas, pero daba igual. Y a mí me sorprendió en ese momento, porque yo no veía
otra cosa. Tú hacías el scroll a la página y solo te aparecían esa cantidad de publicidades que además yo trabajé mucho con la publicidad de Facebook y sé que es muy caro. Entonces te preguntabas, ¿quién lo está pagando? ¿Quién lo está permitiendo? Porque tampoco te permiten cualquier publicidad, tienen reglas estrictas, te lo banean si no está bien, si las palabras que elegiste no son las correctas. Y de repente tú tenías esto, todo el país tenía esto durante 2 días en los que además se censuraron medios de información rusos, que eso también hay que recordarlo, por muy propaganda que nos parezca, aquí no está disponible, sigue sin estar disponible hasta el día de hoy. Y además se permitió en esa misma red social, que era tan estricta con sus reglas, discursos de odio hacia rusos. Después recularon, pero en esos días vi el poder de esas grandes corporaciones, de cómo pueden movilizar y cómo pueden condicionar un discurso. Eso por un lado, y eso es muy preocupante, muy peligroso, y sobre todo no sabes qué es lo que puedes hacer en respuesta, ¿no? Por otro lado, los medios alternativos creo que seguimos siendo muy pequeños. Canal Red somos de momento 20 personas los que hacemos esto. Cada uno hacemos, aparte de nuestra sección, muchísimas otras tareas que no se ven. Hay personas que a la vez son productores, a la vez friegan el suelo, a la vez traen agua, a la vez hablan con los invitados, le llaman a Jonathan, le piden una cosa. Y todos lo hacemos así, esperando a ver si se nos suman más suscriptores para que podamos contratar un editor extra y hacer pues unos shorts para redes sociales, porque estamos trabajando mucho en la estrategia de redes sociales, si bien la salida es a la frecuencia en la que antes estaba el canal ese fascista 7NN, es más bien simbólica para nosotros, porque más allá de Madrid no nos van a ver. Tenemos muy claro que nuestra estrategia son redes sociales, pero yo siempre tengo esto presente aquí, que sí, tu estrategia puede ser desarrollarte en redes sociales, pero de un día para el otro la red social puede decidir que ya está, ya basta de esta propaganda, vamos a cerrarlos. ¿Qué es lo que le pasó? En cierta a medida medios en rusos? Facebook pasó eso, ¿no? En un Facebook, montón de medios en que tenían TikTok, como principal canal Facebook y se quedaron claro, a dos velas de repente. Estás absolutamente, eres esclavo del algoritmo, porque el Facebook de un día para el otro decide simplemente no mostrar tu contenido a nadie más, algo que se llama shadow ban, ¿no? Decide que ya vale, ya tienes una página con 150.000 suscriptores, pues lo que estás compartiendo lo verán 5. Y si tienes a 10 más que son muy obsesivos, son muy frikis de tu información, pues que se metan en esta página y lo busquen. Entonces, las redes sociales hay que trabajarlas. Nosotros vamos a estar ahí, vamos a intentar conseguir más suscriptores, básicamente para tener más editores y expandirnos todo lo que podamos. Pero lo principal, y insisto en eso, lo principal es apoyar al medio mediante la suscripción a su página web. Hay que ir a la página web de ese medio, que de hecho Canal Red la va a inaugurar, espero que ya la semana que viene, y es ahí donde nosotros somos los que vamos a gestionar esos fondos que nos van a llegar, porque incluso si ves toda la publicidad en YouTube, en nuestro contenido, YouTube se queda con parte importante de los ingresos que tú puedes recibir. Facebook ni digamos, pueden ni mostrarte. TikTok lo mismo, Twitter directamente no te monetiza. Son plataformas para difundir información, pero hay que tener conciencia, por un lado, que es lo que dijo Jonathan, la información es cara, es trabajo y es a veces un trabajo muy duro, porque el trabajo que hacemos nosotros, que es presentar 1 hora de un podcast, pues lo que vosotros podéis ver es 1 hora, pero nosotros nos podemos pegar 16 horas, porque después tienes que escribir el título, a ver cómo lo difundimos, a ver cómo lo presentamos, a ver si le hacemos una miniatura para que la gente lo vea. Y claro, este trabajo se tiene que pagar, al menos las 8 horas de las 16 que hacemos, ¿no?
Entonces, es muy, muy importante tener conciencia de esto, que yo creo que, de hecho, en España yo veo más conciencia comparado con, por ejemplo, Rusia, que ahí sí que todavía hay esa percepción de que no, ya lo consigo gratis, mediante torrent, canal de Telegram o ya me descargo ese libro. Hay que pagar por la información a los medios alternativos y no solo Canal Red, también apoyar Contexto, también apoyar La Marea, también apoyar El Salto, El Diario, ¿no? No siempre vamos a estar de acuerdo con absolutamente todo lo que publiquen estos medios. Yo, por poner un ejemplo, no siempre estoy de acuerdo con lo que da Canal Red en algunas de sus publicaciones en redes sociales, pero la dirección es esa y hay que apoyar todos esos medios que surgen aquí en España. Muchas gracias, Ina. Pasamos del panorama español al vasco. Y yo ahí, Jonathan, soy muy poco proclive a golpearme el pecho henchido de orgullo patrio, pero sí que habría que destacar que hay una mayor tradición de apoyar a los medios alternativos, que tenemos el culo pelado de hacer crowdfundings, que gracias a eso el kiosco vasco es infinitamente más plural que el español y que hay medios como Gara y como Berria que se han puesto en marcha por las aportaciones de la ciudadanía, o hay medios, salvando las enormes distancias en tamaños y demás, como Ahotsa o como Euskal Herria Irratia, en la que trabajo, un poquito de autobombo siempre viene bien, que funcionan en gran medida gracias a las aportaciones de los suscriptores. Quiero decir que en una ciudad como Pamplona, Euskal Herria Irratia tiene 1000 socios que aportan su dinerico al cabo del año. Iba a decir cuánto, pero me parece feo. Quiero decir que sí que hay una tradición en Euskal Herria de esto y yo creo que podemos estar orgullosas por lo menos de eso. A partir de ahí me imagino que harás un análisis mucho más sesudo. No, para nada, te doy la razón. De hecho, creo que como existe conciencia y lazos sociales de corto alcance, es decir, no tenemos que irnos muy lejos a buscar la información, eso facilita que nos conozcamos y sepamos quién está diciendo cada cosa y por qué la dice. Y de hecho te podría hacer una lista de medios ilegalizados, perseguidos, encerrados, que casualmente son medios de corto alcance, que tienen periodistas que todas y todos conocemos, porque seguramente habrá alguno por aquí en esta sala. Y esto me lleva a un paralelismo. El capitalismo a veces hace que un producto que es producido a 1000 kilómetros de distancia dé la vuelta al mundo antes de llegar hasta nuestro plato o hasta nuestra puerta con un dron magnífico que sustituye a los mensajeros, ¿no? La soberanía alimentaria, que es una reivindicación muy lógica dentro del mercado alimentario, tiene que ver precisamente con que en esa Europa que descapitaliza los territorios y hace lo que quiere con el sector primario, pues se creen circuitos de alimentación de corta distancia. Y en la información creo que ocurre lo mismo. Y como hemos hablado aquí de las redes sociales y de lo que nos gusta y nos disgusta, yo podría hacer aquí un discurso contra la tecnología y volverme un ermitaño y estar en una cabaña con ovejas y sería perfectamente feliz. Sé que eso no es posible a día de hoy y sé que tiene limitaciones, pero algunas reflexiones sobre las redes sociales y sobre el actual ecosistema digital en los medios de comunicación. Paul Preciado le llamaba heroína electrónica. Aquí la palabra heroína tiene unas connotaciones muy fuertes, pero precisamente por eso me parece una terminología muy acertada, porque nos pone sobre alerta de que si no pagamos por la información y nos venden publicidad y nosotros nos convertimos en el producto, ¿qué es aquello que se disputan todos los medios de comunicación y todas las empresas? Nuestro tiempo, nuestra atención. La heroína electrónica hace que mediante unos dispositivos controlados por personas que han estudiado psicología para que te enganches, te tengan 1, 2, 3 horas haciendo un mecanismo con el dedo. Muy sencillo. De modo que al principio encuentras una noticia que te interesa, pero esa noticia te lleva a un bucle infinito donde el algoritmo te dirige sobre cosas que son de tu interés. Y voy a ir a Jaron Lanier, que es uno de los grandes ideólogos de la web 2.0 y después uno que aparece públicamente fustigándose por haber creado semejante monstruo, por haber contribuido a algo que no era en principio lo que ellos deseaban. Y él dice, cuando tú entras a Wikipedia, alguien en Zimbabue entra
exactamente a la misma página de Wikipedia, aunque las lenguas cambien y los bibliotecarios tengan sus propios recursos, pero estamos viendo todo el mundo en la misma página, con todos sus defectos. Cuando tú entras en tu teléfono móvil, el algoritmo ha ido perfeccionando tus gustos, ha ido afinando y segmentando la publicidad, y lo que yo veo en mi móvil no es para nada lo que veis en su móvil ni lo que veis el resto de las personas que estáis aquí. Y eso genera que distintas comunidades políticas se vayan creando, se vayan aislando, y sea mucho más fácil para quien controla los grandes medios digitales, que no dejan de ser corporaciones, además corporaciones estadounidenses, puedan intervenir en procesos políticos, puedan influir en las elecciones. No hace falta que expliquemos qué es lo que ocurrió en Estados Unidos, pero qué es lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo. Y otra cuestión que tiene que ver con qué creer o no creer. Y esto lo enlazo con una pregunta que se ha planteado aquí. Los periodistas que mientan. Pero aquí tenemos un problema básico y fundamental de las ciencias de la información. Que a veces las ciencias no exactas, llamémoslas con este eufemismo, tienen un complejo y tratan de parecerse a las matemáticas y a la biología, y sin embargo, lo siento, pero no es posible. La categoría de verdad y de verdadero y de falso en las ciencias exactas, como les llaman, es muy precisa. El método científico dice: plantéame una teoría que sea verificable o que sea falsable. Y eso, de una forma u otra, aunque la ciencia evoluciona, deja una posibilidad muy estricta de avance y de progreso dentro de esos campos científicos. En el campo de la comunicación y de la información, los enunciados pueden ser probablemente verdaderos, tal vez verdaderos, quizá algo falsos o interpretables. Por ejemplo, Juan Carlos I es un ladrón. Esto es una hipótesis, no quiero que mañana, ¿sabes? No quiero ser procesado. Juan Carlos I es un ladrón, entonces alguien tiene que definir la palabra ladrón para empezar. Y la palabra ladrón, bueno, pues es muy, ¿sabes? Es muy extensa, es un picaruelo a lo mejor. Quiero decir que con esa flexibilidad que permiten los medios de comunicación hace que se creen noticias falsas, pero que no son falsables. Y eso no deja de ser un problema porque exige, mentalidades críticas y personas críticas. Todo el mundo es crítico. Yo soy el primero que digo soy crítico, pero soy el primero que no tengo tiempo, porque la maquinaria está diseñada para que tuerza mi dedo una y otra vez y solamente lea los titulares. Y los titulares son una forma de definir el debate mediático a través de pequeñas cápsulas de información que no tienen todos los matices. Y la guerra es precisamente la supresión de los matices para controlar el discurso público a través de titulares reducidos, miniaturizados, donde te dicen exactamente qué tienes que pensar y donde las posibilidades son sí o no. ¿Estás con Rusia o estás con la OTAN? Claro, la realidad, por suerte, por desgracia, es tan compleja que reducirla a esa sucesión de titulares convenientemente diseñados, manipulados en el sentido estricto de trabajados con las manos, nos deja en una actual indefensión que no sabemos, además, con el desarrollo de la inteligencia artificial, hacia dónde nos va a llegar. Yo creo que las máquinas terminarán escribiendo noticias y las máquinas terminarán creyéndoselas, y nosotros estaremos viviendo en casetas con ovejas en el monte, probablemente compartiendo información de corto alcance, que es lo que más fiable me parece. Información de kilómetro cero, que diría aquel. Ricardo, remata con lo que quieras. Panorama navarro, reflexión sobre las redes sociales, lo que sea, pero en 7 minutos. Esta gente empieza a toser. No quiero decir nada más. Bueno, voy a ser breve. Siempre que se dice esta frase, antecede el desastre. 2-3 apuntes. Partiendo del hecho, primero, que yo por mi actividad profesional no soy periodista. Mi mirada es una mirada más bien fuera, ¿no? de ese ámbito. Digo, en el sentido de que igual hay elementos y esto que no incorporo dentro de mi reflexión. Pero yo creo que hay aquí varias cuestiones. Yo creo que hay una primera vinculada sobre el tema de los medios alternativos. Nos hemos centrado mucho en el tema de la información y demás, pero ahí nos estamos dejando otro elemento que me parece fundamental, que es la forma de organización.
Es decir, a mí no me vale que una empresa, o sea, un proyecto pueda ofrecer más o menos un tipo de información y su funcionamiento sea una empresa tradicional, ¿no? Es decir, yo creo que también es importante el pensar qué tipo de estructura, qué tipo de organización, pues un modelo cooperativo o un modelo, ¿no? Y que creo que es tan importante uno como lo otro. Es más, yo creo que es la coherencia y la cristalización de una apuesta, ¿no? de cómo organizar justamente, y además vinculado en la idea de el respeto por el trabajo de los periodistas y las periodistas, que como bien apuntabas antes, yo creo que son no son tanto ejecutores y muchas veces las grandes víctimas de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Segunda reflexión muy rápida. ¿Qué podemos hacer? Ni idea. Yo, lo digo sinceramente, es decir, no sé. Yo lo que puedo constatar, por ejemplo, lo que me toca a mí en el ámbito educativo, yo doy clases en la universidad. Entonces, día a día uno se encuentra situaciones en las cuales va viendo, ¿no? Y, por ejemplo, una cuestión que a mí me tiene muy preocupado, os comentado antes, Jonathan, pero me parece que es una cuestión clave, ¿no? El tema de lo que se llama el infoentretenimiento. Es decir, en realidad, y cómo se construye las piezas informativas para entretener. Es decir, para que en un vistazo no lo veamos, pero no para... ¿no? En todo caso, para caer en una cosa todavía que me parece mucho más siniestra, es para creernos que nos sentimos informados, que es todavía mucho más siniestro, ¿no? Entonces, claro, cuando tenemos eso, un tema del algoritmo que está justamente diseñado para crear el enfrentamiento, la polarización, que eso conlleva que estemos más tiempo en las redes sociales y, por tanto, como muy bien, digamos, acabemos siendo parte del producto. El ser muy consciente de toda la industria de la mentira a través de los bots. Creo que es Julián de Pandemia Digital que lo explica de una manera maravillosa lo que está ocurriendo con el tema de los bots. Es decir, ha entrado Elon Musk y, bueno, aparte de esas cosas como el cohete ese que le explota y ese tipo de... Pero que, bueno, no va a hacer sangre. El cómo de repente nos estamos encontrando auténticos ataques en la red, pero completamente salvajes, y además el mecanismo es tan sencillo como realmente terrorífico, que de repente en esas granjas de bot, a una cuenta concreta que quieran atacar, de repente se dan de alta y vamos a imaginar de golpe 3.000 personas. Y dices, joder, ¿cuántos amigos de repente? Yo aquella noche no me acuerdo que la lié tanto, ¿vale? Pero de repente esas 20.000 cuentas a las 24 horas se dan de baja. El algoritmo de Twitter que dice, has dejado de ser relevante y vas a estar mucho más ocultado, ¿vale? Y detrás de esto no hay, como digo yo, jovencitos confusos que no saben muy bien qué hacer con su vida y mientras le dicen, recoge el cuarto, no, que estoy aquí salvando a la patria, ¿no? Nos estamos encontrando todo un sistema que mueve muchísima pasta, muchísimos recursos y que, curiosamente, cuando indagamos un poco, nos encontramos detrás aquí en grandes estrategas de partidos políticos y empezamos ya a ver la conexión con los golpes de Estado que nos encontramos en Latinoamérica, y atención, aviso navegantes, era una cosa que estaba yo monitorizando ya hace un tiempo, es una tradición mía de seguir algunas redes conspirativas. Una de las tradiciones de redes conspirativas tenía que ver con el tema de las elecciones y con el tema de que existe una conspiración ¿no? Me está preocupando mucho lo que está ocurriendo este año, porque hay una actividad muchísimo más elevada en relación al tema de las elecciones. Han comprado directamente todo el pack de Bannon que empleó en Estados Unidos aquí. Están siguiendo las mismas estrategias y habrá que estar vigilantes porque todo apunta a que, bueno, en vez de ver una persona vestida de torero, igual, de esto encontremos a una persona vestida de torero intentando entrar a la puerta del Congreso. Será patético, pero en el fondo, ¿vale? Sí, es una imagen que puede ser hasta, ¿no? Pero lo que me vengo a referir que ojo, porque este tipo de estrategias se articulan, son transnacionales y que, ya digo, yo lo que me está tocando ver, monitorizar en algunas redes, en algunos grupos de Telegram, de Twitter, es que están ya completamente asesorados y completamente dirigidos en una estrategia idéntica, ¿no? A la misma. Y cierro con esto. Dentro de lo que podemos hacer, yo una cosa que trabajo mucho con mis chicos y con mis chicas es el tema de, justamente el aprender a movernos en este ecosistema digital. Aprender a pagar
¿no? las redes sociales. Y también establecer mecanismos de seguridad. Hay diferentes procedimientos y, evidentemente, siempre se apela a la educación como un elemento importantísimo, pero no debería ser único, porque eso debería estar complementado también con el desarrollo de normas jurídicas que protejan y nos protejan. Y creo que es un tema que nos ha puesto encima de la mesa y creo que es súper importante, ¿vale? Porque si no tenemos normas, prácticamente la capacidad de acción que tenemos se reduce al voluntarismo. Sobre precisamente las normas jurídicas, decir que en México están elaborando el decálogo de los derechos digitales con el que está colaborando Julián Macías precisamente. Así que sí que van en esa dirección. Yo creo que eso es un paso, ¿no?, para regular un poco todo esto. Cuando faltan 10 minutos para las 2 horas de charla, hemos finiquitado el tercer bloque. ¿Alguna pregunta? Pues si no hay ninguna pregunta, podemos pasar a la ovación atronadora para agradecer a esta gente que haya sido tan brillante. Amén. Amén de los aplausos, para agradeceros vuestra brillantez, tenemos un pequeño detalle. Habíamos pensado en la banda presidencial porque la habíamos oído cómo se mencionaba en la base en más de una ocasión. Al final no nos ha dado tiempo, por lo que sea. Tenemos unas camisetas de la gente de Ahocha y un detalle que seguramente no os esperaríais. Un pañuelico sanferminero que igual, quiero decir, en un acto de Navarra.com o de algún otro medio igual se esperaría más, pero aquí también ha habido. Chico, en castellano quiere decir otra cosa. Ahí va. Bueno, listo. Pues ahora sí, con estos presentes, benetan. Betiereko argia zuentza, sekulako meritua dauka alako eguraldiarekin, alako futbol giroarekin onaino hurbildu izana, eta eza antzi arestian tatu baterako gai moduan aipatu dutena. Sostengatu hedabide alternatiboak horiek ezinbestekoak baitira gure ingurua eraldatzeko. Beraz, urren arte, segi bizkor. Beti bestena entzun loak entzen didanari ekintzekin eran